Daniel Artana, a quien siempre estamos buscando como referente cuando pasan estas cosas en el mundo. Esto nos pone contentos, Daniel. Buen día, bueno, que haya una tregua, que entre esos aranceles altísimos, recíprocos entre Estados Unidos y China, y queremos ver cuál es la proyección que vos ves a esta posibilidad de tranquilidad de los mercados, que están muy contentos hoy. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, es una buena noticia, más allá de que se abre un compás de 90 días, porque la baja de aranceles de Estados Unidos para importaciones de China, según entiendo, fue por 90 días, pero han hecho un avance muy importante. China también ha bajado los aranceles que en su momento le puso a Estados Unidos. Esperemos que finalmente terminen de cerrar esta disputa comercial que había metido muchísimo ruido y bueno, iba a complicar tanto a la economía americana como a la economía china y por lo tanto al resto del mundo, por la importancia que estos dos países tienen en el comercio mundial y en la actividad económica mundial. Así que es una buena noticia. Esperemos que las aguas se calmen definitivamente y más allá de que por ahí este arancel del 30% en Estados Unidos es más alto que el que tenía Sí, previo a que asumiera el presidente sí. Trump, claramente es muchísimo más bajo que ese delirante nivel de 145% que había puesto en algún momento, ¿no? Vamos a ver qué es Así lo que que se bueno, es negocia, ¿verdad? importante esto y creo que puede ayudar. Recordemos que el impacto más directo para Argentina fue una baja enorme en el precio del petróleo, que ahora es un producto importante de exportación nuestro, que había bajado de cerca de $80 al barril a menos de 60. Es decir, esto puede ayudar a que si la economía mundial evita la desaceleración que pronostica el Fondo Monetario y todos los fondos de inversión y todos los bancos de inversión, bueno, eso nos alivia un poco hacia adelante, ¿no? Bueno, a ver, mientras tanto bajó la inflación en la ciudad, 2,3 acaba de conocerse. ¿Cómo ves una perspectiva auspiciosa en relación a la inflación, Daniel? Bueno, yo creo que la inflación del INDEC, que mide todo el país, va a ser más baja que la de marzo, que el 3,7 de marzo. Nosotros, las mediciones que nosotros teníamos van en línea con lo que ha publicado la ciudad. La ciudad es una parte, obviamente, una de las 24 provincias y con una canasta de consumo que es distinta que el promedio de la nación, o sea, pesan más los servicios que en el resto del país, pero claramente va a haber una buena noticia cuando se conozca el índice de precios de abril respecto de lo que por ahí se esperaba en algún momento. Nosotros nunca tuvimos una proyección de inflación muy tremendista para abril, pero incluso ha sido más baja de lo que nosotros prevíamos en algún momento. Así que todo parece indicar que lo de marzo va a ser una excepción y si abril da razonablemente bien, me refiero en el entorno de 3%, mayo debería seguir mostrando una desaceleración. Así que bueno, lo importante es que quedó atrás ese número de marzo que fue muy malo. ¿Y se puede proyectar un poco más adelante? Como decía recién Pancho, algunos economistas proyectan incluso el año que viene. ¿Se puede Sí. proyectar? ¿Está todo lo suficientemente aceitado como para que vaya a la baja? ¿Cuáles son las variables que pueden cambiar las cosas? Bueno, yo creo que la tendencia de la inflación es claramente a la baja y eso está fundado en que la calidad de la política económica ha mejorado notoriamente desde que asumió el gobierno actual. Por lo tanto, la inflación va a ceder. La pregunta es cuánto nos va a llevar a ir a ser un país normal con un dígito anual de inflación. El propio Fondo Monetario es cauteloso en el Sí. Staff Report, ahora en el marco del acuerdo que se ha firmado, pronostica 7,5% al año recién en el año 27, porque estos procesos llevan tiempo. Pero lo importante es que uno vea que la inflación sigue bajando. Habrá algún mes, como pasó en marzo, que se va para arriba y después habrá meses en el cual va para abajo y vamos a ir quebrando esas barreras eh, bueno, que van esos escalones, como que esto va bajando de escalones. Habíamos ido un escalón del 2,5% mensual, lamentablemente tuvo el dato de marzo, ahora parece que estamos otra vez en camino descendente y a la larga o a la corta, si mantenemos el rumbo en la política económica, la inflación va a bajar a un dígito anual. Llevará un poco más de tiempo, un poco menos, pero eso va a ocurrir. Bueno, es muy auspicioso eso. Y simultáneamente, ¿a qué tenemos que prestarle atención para ver un país que puede crecer finalmente? ¿Qué tenemos que Bueno, el mirar? crecimiento depende de otras cuestiones, ¿no? Argentina ha tenido al final la recuperación ha sido en forma de V corta, más allá de que el dato de marzo
que todavía no se publicó, no va a ser bueno de actividad económica, porque los datos de industria y construcción fueron particularmente malos. Por ahí es por cuestiones puntuales, ¿no? Recordemos que tuvo la catástrofe natural en Bahía Blanca, eso afectó muy duro a la industria petroquímica, bueno, en fin. Pero otra vez, ahí hay que mirarlo en tendencia, digamos, no Sí. mirar un mes y volverse eufóricos o deprimirse de un mes a otro. Argentina ha tenido una recuperación en forma de V corta. Ahora viene la etapa del crecimiento y para que haya crecimiento tiene que haber inversiones y mejoras de productividad. En las mejoras de productividad, el gobierno está en un proceso muy profundo de desregulación de la economía y esto a la larga o a la corta permite mejoras de productividad. Y después necesitamos que los argentinos, las empresas argentinas y las internacionales inviertan. El gobierno ha tratado de darles un aliciente con el RIGI a los grandes proyectos de inversión, pero ahí es donde se juega el partido del crecimiento, es productividad e inversión. Cuando uno mira lo que hace la diferencia en una década, no lo que va a pasar el mes que viene, que eso está influido por un montón de factores. Pero Y la factores, diferencia por cuando uno mira ejemplo, los países como... que han crecido mucho es inversión y productividad. Ahora, No hay para que otro haya secreto. inversión y productividad Por necesitamos el momento se me corta el varias retorno, a mí, es un cuestiones. problema mío. No, yo te escucho todo el tiempo muy Ahora bien, te escucho bien, Daniel. ahora te escucho bien. Lo que digo es que para que haya inversiones y para que haya mejora de productividad se necesitan un montón de temas simultáneamente, ¿no? Algún tipo de reforma laboral, también se precisa instituciones, digamos, jurídicamente estables, ¿no? Esto que se habla siempre de la estabilidad jurídica en la Argentina, digamos, ¿cuáles son los temas más urgentes para que suceda, para que vengan las inversiones finalmente a la Argentina? Yo creo que hay varias cuestiones. Primero, uno tiene que resolver la gran incertidumbre macroeconómica que hemos tenido. Eso vamos en camino a hacerlo. Segundo, uno tiene que sacar de las posibilidades de lo que puede ocurrir un retorno al populismo. Eso pesa mucho, sobre todo en las decisiones de empresas extranjeras, porque Sí. al primer contratiempo, cuando uno intentaba ir hacia una economía de mercado, volvimos a las andadas con un gobierno que fue el anterior, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, otra vez populista, con intervenciones mal diseñadas, Eso que razonando estás la economía diciendo a sus es pies. clave. Vos lo que decís es que cuando puede llegar a ganar después un gobierno populista, las inversiones no llegan, no vienen. En eso te pongo un asterisco. El tema ficha limpia, que tuvo de varias organizaciones de empresarios algunas críticas fuertes sobre que no saliera la ley. ¿Para vos juega en contra de los inversores? Bueno, yo creo que la cuestión institucional pesa. Ahora, uno ha tenido experimentos o experiencias de países con instituciones, con problemas en las instituciones que han tenido buen crecimiento. Eso no quiere decir que yo prefiero que las instituciones estén bien, pero si querés, Chile con la dictadura militar y China hoy no son países que se caractericen por estar al tope de la lista en la calidad institucional y sin embargo han crecido. Ahora vos me preguntás a mí, la calidad institucional ayuda y yo querría que la Argentina inicie el sendero del crecimiento que abandonamos ya hace alrededor de 15 años atrás, con calidad institucional. Entonces, a mí lo de ficha limpia me cayó mal, como creo que le cayó mal a la mayoría de la gente. Ahora, si vos me preguntás por ficha limpia Argentina no puede crecer, te diría no. O sea, Es un en ejemplo, ¿no? definitiva, De algo importa que más la cuestión económica, o entiendo sea, las cuestiones perfectamente, pero lo económicas que digo hablamos antes, porque, sino porque vimos a puntualmente Ancham, por si ejemplo, a los pasa empresarios. eso. Ah, creo que no me escucha. Ahora, ¿Perdón? creo que no me estabas escuchando. No, digo, vimos que los empresarios que están nucleados en la Asociación Americano-Argentina, ANCHAM, se manifestaron con mucha dureza que no estuviera ficha limpia. Otras organizaciones de empresarios, digo, sorprende Está bien, que... pero yo lo que quiero decir es una cosa, que sea mejor que se hubiera aprobado ficha limpia, como también sería mejor que la inflación fuera 5% anual, como también sería mejor que que tuviéramos un régimen laboral mejor que el que tenemos, eso hace, si querés, a cuánto vas a crecer, no a que puedas crecer. Otra vez, porque Sí, por sí, ejemplo, para ir a temas laborales, Uruguay tiene un régimen laboral que también es bastante rígido y ha crecido más que nosotros, si vos claro. querés. O Sí, sea, pero tiene obviamente, algunas otras cosas a favor. cuanto más vos agregás de cosas buenas, mejor te va a ir. Pero eso no quiere decir que tenés que ser un alumno de 10 en todas las materias para pasar Claro, de año. exacto, entiendo perfectamente. Pero son cosas que se suman en contra, ¿no?
Bueno, se suman, ¿no? Yo no te voy a decir que no, te lo acabo de decir, Claro, pero no es que porque se cayó ficha limpia la Argentina no puede crecer. Eso es un razonamiento equivocado, a mi por juicio. supuesto. Ojalá hubieran aprobado ficha limpia, ojalá no hubiéramos tenido un retorno al populismo en el año 2019, ojalá el gobierno populista no hubiera hecho las macanas que hizo, en fin, ojalá hiciéramos las cosas bien, pero no es que uno necesita hacer todo bien para que la economía argentina pueda crecer. Por ahí para crecer al 6-7% sí tenés que hacer todo bien. Ahora, la Argentina, ya con que crezcamos en los próximos años al 3% anual de promedio, haríamos una gran diferencia respecto de lo que ha sido un desempeño económico muy malo de 2010 para acá. Absolutamente. Claudio Jacqueline te quiere hacer una pregunta, Daniel. Daniel, Sí. sí, te quería preguntar porque el gobierno ha asumido un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de acumulación de reservas durante este primer trimestre que hasta donde estamos viendo no se va a cumplir y que va a tener una revisión. ¿Qué impacto puede tener eso para la Argentina que no cumpla con ese compromiso? Bueno, primero no sabemos si no se va a cumplir. O sea, es difícil porque no están comprando reservas, porque han decidido que no van a comprar si no toca el piso de la banda. Yo ayer publiqué un artículo en La Nación, en el diario, donde claramente sugiero que hubiera sido mejor comprar reservas aunque no toquen el piso de la banda. Yo creo que es importante acumular reservas. O sea, hay distintas razones por las cuales el riesgo país de Argentina está 150 puntos básicos más o menos por arriba del mínimo que tocó con el presidente Milei. No digo los 300, 400 que hablaba Pancho Olivera en el pase, que tuve la oportunidad de escuchar. Y eso tiene que ver con el riesgo político, que te lo dice la gente de afuera todo el tiempo. A ver, ustedes no volverán a las andadas, porque ya volvieron a las andadas. Tiene que ver con el contexto internacional, por donde empezó el reportaje hoy la primera pregunta de María Laura. Eso está mejorando, veremos si ojalá se consolide. Y tiene que ver, a mi juicio, por lo que me dicen a mí los inversores del resto del mundo, fondos sobre todo, en el tema de la acumulación de reservas. Porque de la cuestión fiscal nadie duda de la convicción del presidente de mantener las cuentas fiscales en orden. Pero el gobierno ya falló en el programa anterior en la meta de acumulación de reservas y daría la sensación de que hoy, como vos bien decís, hay un riesgo de que no se cumpla la meta para junio en un convenio que firmamos en abril. Entonces, digamos, empieza a aparecer dudas al respecto. Sería ideal que el Banco Central pudiera acumular reservas. Ahora, no necesita comprar, también podría endeudarse el Tesoro y eso ayudarlos a alcanzar la meta, o el propio Banco Central. Acuérdense que el convenio con el fondo dice que por arriba de 1.500 millones de dólares de endeudamiento nuevo, el extra se puede computar como acumulación de reservas. Los primeros 1.500 no. Pero no parece que puedan conseguir mucha deuda como para cumplir la meta con este nivel de riesgo país. Fuera entiendo que la pregunta que te hago es más política que otra cosa, vos sabrás si la querés contestar. ¿Qué es lo que le pasa al futuro inversor o al que puede estar interesado en venir con su dinero a la Argentina cuando ve que puede llegar a tener un espacio político el populismo? ¿Qué es lo que le sucede, digamos? ¿Le llegan los sondeos, el crecimiento de las imágenes de los políticos? ¿Está atento a ese detalle el inversor? La gente que tiene hundida plata en la Argentina, porque hay muchos inversores extranjeros, obviamente que miran el factor político. Ahora, lo ideal sería que más allá de las diferencias que naturalmente existen entre distintos partidos políticos de un país, en determinadas cuestiones básicas se siga el manual. Y ese es el problema que había con el kirchnerismo. Yo creo que alguna vez lo he dicho en tu programa, para el kirchnerismo en materia económica, 2 más 2, cualquier cosa menos 4. Sí, Y los viste exactamente un así. poco en los pronósticos disparatados que han hecho y siguen haciendo, por ejemplo, diciendo que la inflación no podía bajar el 6% mensual. Sí, ¿No te acordás de eso? sí, me Bueno, acuerdo y perfecto. bajó y está en 2, 3. Sí. Entonces, cuando la emisión de dinero no tiene nada que ver con la inflación, todavía lo siguen diciendo. Entonces yo digo, no es que es por ahí el único factor, pero le preguntás a 100 economistas en el mundo y 99 te van a decir que es el factor principal. El otro es kirchnerista. Entonces el problema es ese divorcio entre lo que es lógico. Por ejemplo, para tomar otro ejemplo, el kirchnerismo apenas asume reestructura la deuda. Era totalmente innecesario reestructurar la deuda.
Eso le ha generado un enorme costo a la Argentina. Porque una cosa que vos no puedas pagar y digas, me siento con vos, Uruguay en el 2002-2003, más. Se sentaron, hicieron una reprogramación de la deuda acordada con los acreedores y al poco tiempo volvieron a colocar bonos. Nosotros, acordate, Néstor Kirchner y Labaña, después Guzmán en el 2020, fueron de prepo. Bueno, tuvimos el riesgo país en niveles extraterrestres durante muchísimo tiempo, aún con gobiernos más pro mercado, y todavía estamos sufriendo las consecuencias de eso hoy. Entonces, en un montón de cosas, ese discurso para la tribuna genera un montón de problemas en la economía. Después la gente puede entender que vos te guste, a ver, que vos seas más estatista, menos estatista, que tengas impuestos más altos, impuestos más bajos. Después a las empresas les podrá gustar más o menos a los inversores, pero entienden dentro de un contexto donde otra vez 2 más 2 es 4, no cualquier cosa distinta de 4. Daniel, vos estás hablando de la posibilidad de un regreso al populismo, de esta incertidumbre que genera todavía el proceso electoral. Lo que hemos visto hasta acá, para que haya inversiones, lo que hemos visto hasta acá es que aún habiendo el RIGI, las inversiones todavía están debajo de lo que se esperaba y que en buena medida esos alrededor de 13.000 millones de dólares hundidos a través del RIGI, en buena medida ha sido YPF un gran actor para que eso se llegara. ¿Crees que falta que pasen las elecciones para que esto mejore o todavía de acá a las elecciones puede haber alguna expectativa de mejora de las inversiones de magnitud en la Argentina? Espera un poco. Ahí ha habido algunos proyectos que no son de YPF y que el gobierno todavía no aprobó. No es que el interés privado no estuvo. Tenés el proyecto que entiendo que lo aprobaron en el barco de Pan American Energy, tenés un proyecto siderúrgico de la empresa Sidersa que es de capital nacional. Ha habido otros proyectos. Lo que pasa es que tiene un proceso de aprobación que también es lógico, porque el RIGI le va a dar a las empresas beneficios fiscales. Entonces, no es que, a ver, se anota cualquiera, vamos vos y yo y decimos, vamos a hacer un centro comercial, vamos a invertir, ojalá tuviéramos, ¿no? 200 millones de dólares, y entonces el gobierno nos lo da. No es automático, hay todo un proceso. Así que también ahí ha habido la demora natural que lleva a evaluar proyectos que tienen una complejidad. Donde, bueno, le puedes dar el tratamiento, te bajan el impuesto a la ganancia de 35 a 25, te dan otros beneficios impositivos. Es lógico que el gobierno estudie eso. Ahora, si vos me preguntás a mí, a ver, ¿qué define el riesgo político? Porque el riesgo político, tampoco digamos que si al gobierno le va bien en octubre se acabó el riesgo político. Acordate que Macri ganó la elección de medio término. Sí, el 17, y 2017. Después, al poco tiempo, tuvo una crisis económica. Esto es un proceso. Va a depender mucho de cómo le va al gobierno y de cómo le va al populismo. Si al gobierno le va razonablemente bien y además le va bien a gente de otros partidos, pero que tiene una orientación a entender las reglas básicas de la economía, va a ser un paso importante. Y esto incluye a los que han acompañado al gobierno y a unos que no han acompañado al gobierno, pero que comparten ciertos principios económicos básicos. No digo que tienen que estar de acuerdo con la motosierra, para poner una cosa, pero que comparten ciertos principios económicos básicos. Otra vez, que 2 más 2 es 4. ¿No? Si queremos inventar que es 3 o 5, ahí tenemos problemas. Daniel, muchas gracias por este rato. Ha sido muy enriquecedora esta conversación. Hace mucho que no hablábamos. Un placer. Muchas gracias. Nos dimos un lujo aquí. No te escuché bien, pero me pareció que me saludaste. Y te dije cosas lindas también, así que... Bueno, gracias. No sé por qué a veces se me corta el retorno. Pero justo cuando te digo algo lindo, pero mirá, gracias, bueno, en serio. Gracias un abrazo. A ustedes por llamarme. Gracias, muchas gracias. Hay mucho para hablar de economía. Como verán, es un día muy económico hoy y también muy político.